Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Tenemos nuevamente una nueva edición de Dojo Apuntes de Gerardo Gómez Sensei. Bienvenido, Sensei. Bueno, gracias. Intentando eh, exponer algo más que pueda ayudar a todos los que practicamos esto, ¿no? Porque a mí también, yo me ayudo también cuando rememoro algo que escribí hace mucho tiempo y, y me renuevo, vamos a decir. Así que es un ida y vuelta. Hoy nos tenés un tema de sumo interés y que es un tema que es tratado extensivamente en el karate y también a veces es manoseado. El tema del karate, la filosofía y viceversa, ¿no? La filosofía en el karate. Claro. Bien, primero vamos a entender qué es filosofía como palabra, como expresión de lo que quiere decir, ¿no? O sea, está compuesta de dos palabras griegas, filie, o que viene a ser amor, cariño, y sofie, o Sofía, que es conocer, saber, Ah, mira. aprender. Es el amor por aprender, es el amor Mm, por conocer, es el amor por. Exactamente es eso, ¿no? O sea, es la pasión que uno siente para interpretar algo que realmente lo conmueve. Entonces, ya ahí tenemos la expresión abierta. Quiere decir que filosofía no viene de un señor viejito sentado en una piedra que larga expresiones a troche y moche, las cuales no dejan de tener su valor, pero son expresiones de él. mm. O sea, todos nosotros tenemos una filosofía de acuerdo a lo que hagamos. O sea, podemos tener una filosofía, podemos tener un amor por la madera y entonces los que construimos en madera tienen un aporte diferente al que otro que hace exactamente lo mismo, ¿no? Eh, entonces, el discurso de la filosofía tiene que estar encarado por nuestro amor por conocer, por saber, por profundizar. Esa expresión no tiene modificación. Cualquiera que vaya al diccionario de la Real Academia, cualquiera que vaya ahora a Wikipedia, va a encontrar que filosofía, en su contexto genérico, en su apreciación, es eso, es el amor por conocer. Mm. Partiendo de esa base, eh, el karate tiene, o los que practicamos karate, tenemos una filosofía, que es nuestro amor por conocer qué es lo que estamos haciendo. Hoy por hoy se magnifica la palabra y no se le da el uso correcto. O sea, todos los docentes debemos hablar de filosofía. Muchas veces me han escuchado decir, innumerables cantidades de veces me han escuchado decir, la filosofía barata del karate, ¿no? O Mm. sea, esa filosofía comprada que no tiene nada que ver, importada, que no tiene nada que ver con la que yo siento. Mi filosofía, cuando yo enseño karate, trato de marcar ese amor que yo siento por lo que hago y transmitirlo, pero a su vez transmitirlo para que cada uno genere su propia filosofía. Yo sé que hay expresiones que son más bonitas que otras, que quedan más pegadas que otras, pero no necesariamente se acomodan a mi forma de ver las cosas. Por lo tanto, cada persona tiene su propia filosofía. Cuando se habla de filosofía de vida, se habla del el amor que cada uno de nosotros ha generado en la vida, la empatía que ha generado en otros en la vida, y cómo ese intercambio nos ha cultivado y nos ha hecho la persona que hoy somos. En el karate es exactamente lo mismo. Nuestro amor por lo que hacemos dentro del karate es lo que nos convierte en karatecas. Mm. Yo creo que hay una diferencia entre practicar karate y ser un karateca. Un practicante de karate cumple con lo mínimo indispensable, luego de lo cual se olvida. Un karateca es aquel que es karateca desde las 0 horas a las 11:59, Mm. a las 23:59. O sea, vos no podés dejar de ser lo que sos. Vos no dejás de ser médico porque no estés operando, porque no estés viendo un paciente. Vos sos médico siempre. Mm. Por lo tanto, la primera definición que cada uno debe hacer para entender si tiene una filosofía hacia el karate es saber si es un karateca o si es un practicante. A partir de ahí es que podemos iniciar
el coloquio y podemos ampliarlo, ¿no? No sé, digo, podemos... Sí, prefiero que me vaya... Sí, lo que creo que muchas, eh, me pongo el vestido de la masa del karate, ¿ok? No del karateca típico, pero del practicante típico, este, donde muchas veces identificamos la filosofía con esas frases ya hechas en hierro, ¿no? O talladas en piedra, como el carácter y centenaje y cosas así, que supuestamente vienen de los maestros. Eh, es otra visión la que estás proponiendo, Sensei. Bueno, no sé si es otra visión o es la correcta. Digo, la correcta es querer saber. Eh, ¿Quién dijo karate ni Setinashi? ¿Quién lo popularizó? Son cosas diferentes. Mm. ¿Cuál es el sentido original de la frase? La frase era así. Yo creo que nuestro amor por conocer tiene que llevarnos a ir a buscar ese tipo de cosas, ¿no? Claro, Sensei, pero tú me estás apuntando acá. A mí me parece Sí, sí. que estás apuntando al centro neurálgico de una cosa que el karate, la cultura del karate hoy ve muy negativamente, que es en la cultura del karate de hoy hay que consumir información y no hacerse de información, no tener, no generar conocimiento. Bueno, sí, exactamente. Yo creo que el karate lamentablemente se mojó de lo mismo que se han mojado montones de actividades. La de me lo dijo fulano está bien. Si me lo dijo Mm. fulano es así, es tal cual. No hay forma de mirarlo de otra manera. Aparte, si él ya lo investigó y el que vino atrás de él ya lo investigó, ¿para qué lo voy a investigar yo? Entonces, Exactamente, a eso me refiero. eh, ahí es donde el karate empieza Yo siempre digo que hay dos karate, el karate vivo y el karate muerto. El karate vivo es el de investigación, sí, mi sensei dice que está bien esto, pero yo tengo que hacerlo mejor para mí porque tengo que entenderlo. Y la única manera de hacerlo mejor para mí es justamente eso, entenderlo, hacer todo lo que pueda para hacer mío esto. No es que lo estoy haciendo bien, es que quiero sentirme bien con lo que estoy haciendo, que es otra cosa. ¿Ah? Es decir, yo puedo hacer muy bien el sotouke desde el punto de vista estético, pero ¿me siento bien haciendo sotouke o debería ser otra cosa? El concepto de uke o de seme, el concepto de recibir y dar, es un concepto que no puede separarse, tiene que estar conjugado, ¿no? O sea, no me pueden decir que estoy haciendo bien sotouke si no hay una respuesta, porque el uke ese es una recepción que necesita inmediatamente, no inmediatamente, en el mismo instante necesita una respuesta. Esto es filosofía, eso es comprensión del concepto técnico. O sea, hoy se mira más el cómo se hace que el por qué se hace. Claro, pero a mí me llama la atención porque en realidad el por qué se hace tendría que definir el cómo se hace. Claro, pero para el por qué se hace, primero tiene que haber habido un estudio que no Mm, existió. exactamente. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Decir cómo que investigar el por qué? Claro, pero como se define el Y cómo de forma arbitraria, total, sí, bueno, pero ni de forma arbitraria se hace. Es más fácil decirle, no importa, usted hágalo porque con el tiempo usted va a recibir la respuesta. exactamente. Apuntar a decirle, mire, si usted lo hace de esta manera, tiene que empezar a sentirlo para encontrar ahora ya la respuesta, no dentro de 20 años. Dentro de 20 años lo que hice fue un dogma, Claro. porque no se puede encontrar cosas diferentes haciendo lo mismo. Exactamente. No se puede encontrar cosas diferentes haciendo lo mismo. Pero eso que parece una obviedad es uno de los obstáculos más grandes en la comprensión del karate.
Mira, hay una frase, hay una frase de karate no, del budo. Aparte de que existen errores de concepción entre lo que es Bujutsu, Budo, Bugei, etcétera, etcétera, que alguna vez creo que ya en un podcast lo estuvimos conversando eso. Hay cosas que son interesantes de base, ¿no? Yo primero diría Suhari. Entonces, le diría, estas son las 3 etapas que vos vas a tener que hacer como karateca. Primero, mirá lo que yo hago, incorporalo. Después, desarrollalo. Y después, olvídate de todo lo que yo te dije, porque ahora vos ya lo tenés, ya es tuyo. Ya no es lo que me dijo el sensei, es lo que yo viví a través de las enseñanzas del sensei. Mientras que no se cumplan esas 3 etapas y solamente se piense en kata, kumite y Quijón, estamos muertos. Por eso dije hoy que hay 2 karates, uno vivo y uno muerto. El muerto es el que solamente se estatiza a través de elementos que ya están inamovibles, ¿no? Es un karate que está perpetuamente en el Suhari. Exactamente, exactamente. Por eso yo a los jóvenes siempre les hablo de Suhari como algo fundamental, fundamental, como la gran como el gran elemento a través del cual tienen que. Mira, hay una historia zen, que está buena decirlo, zen, es una historia zen, o sea que hay filosofía, alguien que ama mucho lo que hace y trató de expresarlo y clarificarlo, que es el tema de la balsa. Había una persona que quería cruzar el río, pero no sabía cómo. Entonces viene alguien y le dice, bueno, ¿y por qué no juntás maderas? Vamos a unirlas y haces la balsa. Entonces esta persona aprendió a hacer la balsa. Luego el río estaba movido, entonces tuvo que aprender a hacer que la balsa no se hundiera para ir cruzando el río. Y luego que llegó al otro lado del río, digo, acá tengo la balsa. Y la empezó a cargar. Y caminaba con la balsa arriba, pero ya no había necesidad de la balsa. Hasta que se dio cuenta que tenía que soltar la balsa. Porque ya había cumplido el cometido. Eso es una filosofía, eso es amar realmente lo que estamos haciendo. Entender desde la sensibilidad hasta lo práctico. O sea, no todo es sensibilidad, pero tampoco todo es práctico. Tiene que haber una simbiosis entre las sensaciones y las cosas empíricas, ¿no? Una pregunta. Sí. Porque este proceso me da la impresión que es susceptible al ego, ¿no? No hay que ser muy sincero consigo mismo para no decir, no, yo estoy en RI, soy el gran maestro. O sea, que hemos visto casos de ese tipo de karatecas, ¿no? ¿Cómo se administra ese proceso interno del karateca? Que lleva una vida, ¿no? A través de la humildad. Pero la humildad bien concebida, ¿no? No la de labia. No, la humildad bien concebida, la que dice, si yo tengo estos límites y tengo estas cosas a favor, trato de no mirar para los costados, para no confundirme con las bellezas o con las maldades que me rodean, y ser honesto. Es decir, a partir de ahí es que yo hago lo contrario, mato a lo contrario de la humildad, que es la soberbia. ¿Ah? Es decir, en una balanza hay soberbia y hay humildad. Todos los seres humanos vivimos en esa balanza, ¿no? O sea, entre la humildad de reconocer lo que somos, que eso nos hace crecer, y la soberbia que nos taponea. Porque si ya lo sé todo. Es decir, eso es filosofía empírica. Eso es filosofía real. Capaz que lo de la balsa es
es una filosofía etérica, ¿no? Pero que expresa realmente que cuando realmente estamos en gris, no tenemos que cargar más la balsa. ¿Ah? Ahora, ¿eso es olvidar a los maestros? No. ¿Eso es olvidar el estilo? No. ¿Eso es olvidar las enseñanzas? No, al contrario. Porque esas tres cosas, maestro, enseñanzas, práctica, fue lo que me hizo lo que soy yo, sin la balsa. Claro, pero me parece que tú estás, Sensei, apuntando a una relación que quizás es bastante inusual hoy, que estás apuntando a una relación estrecha de igualdad entre la, la filosofía y la práctica, o sea, la filosofía como algo que rige tu práctica. Es que no se puede desprender una cosa de la otra en el correcto sentido, por eso hablaba de empirismo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablo de Iken y Satsu, ¿no? O sea, un golpe, una vida. Eso es algo radical. Eso es algo radical. Para yo concretar ese Iken y Satsu, ¿qué tiene que haber pasado? Un proceso de aprendizaje y de práctica. Para luego tener la capacidad de saber que un golpe puede terminar con la vida. Pero en ese proceso aprendí que hay golpes que salvan vidas. ¿Por qué digo esto? Y acá sí también es filosofía. Si yo no uso el razonamiento, me convierto en un animal. Si yo paso de 0 a Iken y Satsu, me convierto en un animal. Pero si yo razono, puedo ver que hay momentos técnicos en los cuales yo no necesito ni siquiera golpear. ¿Ah? ¿Por qué? Y porque esa misma práctica que me llevó al Iken y Satsu me fortaleció en muchas cosas. No, ese fue un final, pero en el camino entre el principio y el final hubo un montón de aprendizajes que hicieron que yo pudiera frenar, dominar, ser yo dueño del Iken y Satsu. Yo soy el dueño en cierta manera, de la vida y de la muerte. Por supuesto. Eso es una filosofía fundamental que hoy no existe. Hoy nadie entiende que todo lo que está aprendiendo es letal. Claro. Es que no sé si no se necesita ni una sola técnica para ser letal. Se necesita la intención, ¿no? La decisión. Pero aparte, hay una cosa que a mí me llama sobremanera la atención de lo que estás diciendo, cuando lo comparo, porque, por ejemplo, en el diálogo con los compañeros que hacen comité competitivo y eso, especialmente aquellos que tienen una visión filosófica del comité competitivo, me hablan del karate Nisen Tenashi, ¿no? Yo digo, pero no se dan cuenta que hay un atacante ahí, o sea, en todo caso, como máximo, uno puede estar haciendo karate Nisen Tenashi en la práctica, ¿no? Lo que pasa es que pretenden darle una explicación filosófica a algo que en este caso no la tiene. No hay una explicación filosófica. Karate Nisen Tenashi, que podría tener un fondo esotérico, realmente es bastante explícito. Te está diciendo, en karate no hay primer ataque. No te está diciendo, un ataque es cuando alguien avanza hacia vos con una intencionalidad. Y eso ya es un ataque. Claro. Cuando alguien te mira y vos ves en esa mirada, ves el ansia de que te quiera hacer daño. No te dice nada de eso. Te dice en karate no hay ataque. Y como todo está basado en el desarrollo técnico puro y duro, no hay una profundización, no hay una profundización en el aspecto de que el karate te brinda más cosas que el perfeccionar tu cuerpo o mejorar tu actitud física, sino que hay una actitud mental, hay una actitud espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te toma literal como cuando hago el bunkai del kata, literal.
Entonces, podríamos decir, y decime si estoy errado, podríamos decir que el karate, que hay una filosofía del karate, pensando en el karate como lo que surgió con todo el proceso de asimilación de Okinawa al reino japonés, y que hay una filosofía del ti. Sí. Sí. Aparte, vamos a empezar, vamos a desglosarlo esto, ¿no? Karate Do es una expresión moderna, todos lo tenemos claro eso. El Do es el camino, ¿verdad? Ese camino espiritual que pretenden meterle algo que ya tiene su propia espiritualidad, que es el Ti. Entonces, el Do simplemente es para asociarlo, para japoneizar algo que no es japonés. ¿Ah? Y eso involucra muchas cosas, ¿no? A muchísimas cosas, incluso a las denominaciones. Cuando se le agrega el do, ya viene implícita un montón de nombres, de técnicas, etcétera, etcétera, que en Okinawa no quieren decir nada. Que si viéramos, voy a poner dos conceptos simples, Kime y Atifa. Kime es algo radical y punto. ¿Ah? Es el máximo punto de concentración de una técnica. Atifa es una amplitud de criterios. Es el blanco, es la explosión, es un montón de cosas. Entonces, Atifa en Uchinaguchi no tiene nada que ver con Kime en japonés. Sucede lo mismo con el do. ¿Con el cómo? Con el do. Con el do. En los antiguos sensei de Okinawa, los antiguos sensei, no a partir de 1900, el do no tenía ningún significado. ¿No? Es decir, había algunos como que le pudo haber puesto karate, pero como mano china. Cuando se quiere la palabra karate do y se le pone cara vacío, de mano, pero mano como mano y do como camino, se está haciendo otra cosa distinta, totalmente distinta. En primer lugar, como dije, lo del do. Se le pretende unificar al judo, al aikido, al kyudo, al kendo, es decir, es eso. Se le pretende dar una idea absolutamente japonesa. Ahora vamos a karate. Cuando se japoniza la palabra karate, se le pone vacío. Y ahí se le pretende dar una interpretación filosófica que nadie en su vida desarrolla, ni especula, ni entiende. Una mano vacía que te va a pegar. No tengo palo, no tengo revólver, no tengo cuchillo, no tengo... Es mi mano vacía. Deja de lado el pie, la rodilla, el hombro, los codos. O sea, empíricamente ya está mal. Desde el punto de vista real ya está mal. La expresión ya está mal. Entonces se quiere arreglar. No, bueno, la mano está vacía, pero la mano es la amplitud técnica. Sí, pero ¿y vacío de qué? ¿Vacío porque no tengo objeto o vacío de contenido emocional o vacío de expresión? ¿De qué está vacío? O sea que toda la expresión ya está mal desarrollada. Nadie se puso a pensar porque a todos les faltó filosofía de la palabra. Es decir, amor hacia la comprensión de la palabra. Pero sabes que escuchándote ahora, se me ocurre, digo, ¿podemos nosotros, de este lado de la historia, realmente comprender la magnitud del abismo, el salto que hubo que dar para ir de la filosofía del ti a la filosofía del karate do? O sea, el cambio radical que tiene que haber sido en la forma de pensar y de ver el karate. Sí, y claro, pero, a ver, todos los que han estudiado un poquito de historia, sobre todo de la historia del imperio japonés, saben que el imperio japonés todo lo quiso, si entraron en Corea, quisieron darle a los coreanos un nuevo idioma, una forma de escribir, una nueva forma de vestir, lo mismo hicieron en Manchuria, lo mismo, en todos lados mataron la cultura original
para darle su propia cultura. Lo mismo hicieron en Okinawa. La gente se fue acostumbrando a eso, pero eso no quiere decir que no hayan quedado vestigios del origen, sobre todo en las personas que se fueron. Las personas que partieron y se alojaron en otros lugares mantuvieron prácticamente todas sus costumbres. Interpretar el karate hoy por hoy es muy complicado. Interpretarlo para entenderlo en su origen, en su forma original. ¿Por qué? Porque está tapado de japonés, de ideología japonesa. ¿Ah? El salto literal fue enorme. Pero ¿qué pasa? Lo disminuyó la vara que la tenías arriba que te estaba dando. O sea, era esto o esto, no tenías otra opción. Entonces, ese salto cultural, generacional, no sé si existe la palabra, pero bueno, cultural y generacional, se achicó. A fuerza de golpe se achicó. Entonces no se sufrió tanto. ¿Ah? Es decir, yo pienso que el que más lo pudo haber sufrido es Matsumura. Y toda la rama, y toda la gente de esa época, ¿no? Pero los que estuvieron antes de Matsumura no lo vivieron eso. Entonces, yo creo que Matsumura es el quiebre en ese aspecto entre lo antiguo y lo que empezaba a ser japonés. ¿Ah? Pero me parece, porque yo te quiero decirle a la audiencia, ¿no? Porque parece que estuviéramos hablando, parece que tú y yo estuviéramos caminando por los pasillos de un museo y que vos me vas mostrando las vitrinas de los fósiles de la filosofía del karate. Y no es así. Cuando estuve en Okinawa ahora, hubieron varios incidentes, pero hubieron dos que me dieron realmente la pauta de que lo que estás diciendo es un ADN vivo, ¿no? Sí. Una, y no quiero dar nombres, pero un sensei con el ADN correcto, por así decirlo, en el sentido de su legado, su conexión con el karate antiguo. Mi alumno que habla perfecto japonés, habla perfecto japonés, este sensei le dice a mi alumno, la gente de Tokio seguramente piensa que vos hablas mejor japonés que yo. Eso fue uno. Y después, bueno, ahora todavía tengo los panfletos que cuando voy al Museo del Karate de Hokama Sensei y le digo que quiero visitar Japón con mi esposa y casi me arranca la cabeza. Y evidentemente hay un movimiento en Okinawa hoy por la independencia de Japón. O sea que lo que vos me estás diciendo no No es la independencia solamente, económica, pero sí la independencia cultural, sí. claro, pero entonces, o sea que lo que vos me estás diciendo no son fósiles en una vitrina. No, exactamente. No. Por eso Japón pretendió darle al karate una filosofía que es, yo no digo que sea contraria en su término global a la filosofía antigua, pero digo que parte de diferencias culturales diferentes. Mm. Cuando karate era Toudi, que era la fusión del Ti y el Kempo chino, tenía ya una filosofía. ¿Ah? Tenía. La gente indistintamente llamaba al Kempo o Ti o Toudi, indistintamente. Ujú. Pero cuando se le puso Karate-Do, ya no había indistinciones. Salvo que los okinawenses se negaron a agregar el Do de manera institucionalizada. Si vos ves, casi todo dice karate simplemente. Porque entienden de que es una filosofía agregada que no va con el concepto. Por ejemplo, por eso hablo de los conceptos en Uchinaguchi que cuando se trasladan al japonés no tienen nada que ver. El concepto dojo, por ejemplo. El concepto dojo en Okinawa no existe. No existía, ahora existe. Mm. ¿Por qué? Porque era cho. El concepto era cho. ¿Qué quiere decir cho? Un lugar. Vamos a practicar en un lugar. Ese lugar podía ser el fondo de mi casa, el jardín, un cuarto o la playa.
Por eso, Hombu Dojo no es la expresión correcta, es Hombu Cho, que es la central donde yo entreno. Y quien viene de ahí y abre en otro lado, no abre un Hombu Cho, abre un Shibu Cho, que es un lugar de práctica de alguien que viene de. Y a su vez, el que viene de un Shibucho y abre también, va a crear un Fukushibucho, que es el que viene del lugar donde está aquel que vino del original. No sé si entendés. Sí. Hoy todo el que abre un Hombu Dojo. Y está mal, está mal. Pero eso es un concepto japonés, que no es okinawense. El que yo te dije es okinawense. Pero me gustaría, porque he estado en este tipo de intercambios antes y ya sé los contraargumentos que están surgiendo en la mente de la audiencia. Y por ejemplo, Matsumura dejó una serie de principios en la carta a su alumno, ¿no? Sí. Podríamos decir que ese era esa representativo de la filosofía del tío, del Tudi, o era ya parte del Do. Porque sé que hay gente del Do que se quiere No. se quiere Eso apropiar de eso. claro, no, eso era una filosofía. Eso era, él está diciendo con todo su amor a ese alumno, que vamos a entender, no era Itosu. No. Kuwai Rosei era uno de sus alumnos, quizás el que él entendía que tenía una mentalidad más amplia, por eso es que le deja esa carta. Eso corre por mi cuenta, no está en ningún lado, ¿no? Pero dejarle una carta tan importante donde él le dice, no mires esto porque esto no te va a llevar nada, porque esta es una cáscara, porque hay quien lo va a hacer. O sea, él se adelantó al tiempo. Él predijo lo que iba a pasar. Esa carta es prácticamente, si la hubiera escrito Nostradamus, era una de las tantas predicciones, ¿no? Porque si bien está velada de un montón de información, por otro lado, para quien entiende un poco el concepto okinawense de la existencia, no le genera ningún tipo de duda, sabe perfectamente a lo que está hablando Matsumura, ¿no? Yo creo que Matsumura entendía que los japoneses iban a arrasar culturalmente a Okinawa. Y entonces le está diciendo, lamentablemente Kuwai Rosei no dejó ningún alumno, no hizo escuela, por lo tanto lo único que queda es esa carta y una exhibición que hizo en 1896 en Japón, ya muerto Matsumura. Matsumura. O sea que Kuwai Rosei fue uno de los primeros, o digamos que fue el primero en hacer una exhibición, no fue Funakoshi, en Japón, mostrando cuál era el sentimiento y el sentido okinawense. Y no tuvo una repercusión buena. La gente de Japón no entendía qué estaba haciendo. ¿Ah? Volviendo otra vez a la expresión karate-do, porque a mí filosóficamente me rechina la palabra ya en todo en todo. Verla ya me ponen los pelos de punta, los que no tengo. Hay un sensei okinawense de una escuela okinawense que quería ser más papi, que quiso ser en algunas, a pesar de que es una persona muy reconocida, no voy a decir el nombre, no interesa, que es una persona muy reconocida, pero creo que hasta sus propios alumnos en muchas cosas no lo entendieron, que era cultor del Zen. Él daba el karate-do, mirá la expresión que para él quería decir karate-do, es la mano de la iluminación que emana del vacuo. Okay. Es el camino de la iluminación de la mano que emana del vacuo. Es una expresión que es preciosa. Sí, pero no la entiendo.
Yo tampoco. Yo tampoco. Entonces, será un koan, pero para mí no dice nada. Personalmente, ¿no? En primer lugar, porque no existe en Okinawa esa expresión. ¿Es una adaptación al concepto filosófico japonés? Es una adaptación al concepto filosófico japonés. Cuando vos hablabas de karate antiguamente, fonéticamente, porque no era la escritura, sino era fonética, era la técnica de Okinawa vista con los ojos chinos. ¿Y los ojos chinos de qué venían provistos? De una filosofía budista o taoísta. Ya ahí hay una filosofía implícita, ¿ah? Que tiene una amplitud tremenda, que mojará a cada uno de distinta manera, pero ya existe esa filosofía. La técnica, la dinámica, influenciada con la vista de aquellos que habían vivido 5.000 años más. Claro. ¿Ah? Eso es mucho más lleno de contenido que Karate Do, que para mí es una expresión vacía de contenido. Entonces, cuando alguien me pretende hablar de filosofía utilizando esos conceptos, ya de por sí me está diciendo que la persona no ha profundizado suficiente. Su amor por lo que hace no ha llegado a tanto como para mojarse y estudiar un poquito más. Mira, tengo una pregunta y te pido que tengas paciencia con la redundancia que voy a decir, que sé que a vos no te gusta, pero para que se entienda la palabra, la pregunta, ¿no? Ya sé que no te gusta el término karate funcional, porque si no es funcional, no es karate. Pero se puede decir que hay una contradicción entre lo que vendría a ser el contexto filosófico y por lo tanto técnico y metodológico del Karate Do y aquellos sistemas que buscan la funcionalidad en su metodología y en sus resultados. Yo no creo que sea una contradicción, creo que son dos cosas diferentes. Claro. Es decir, cuando vos decís karate funcional, para mí no son dos cosas diferentes, es la misma cosa Es repetida. redundante. Sí. Ah, pero cuando vos me decís karate do y cuando vos me hablabas de ti, yo digo, son dos cosas diferentes. Buscan diferentes cosas. Una está avalada por siglos de práctica y de devoción, y la otra es nueva, que está haciendo un camino totalmente diversificado por otra parte, porque dentro del Karate Do, o de los que se amparan en la expresión, tenés una variedad enorme de conceptos que sí son contradictorios si uno los mira. Es decir, tenés karate de contacto, tenés karate deportivo, tenés karate estático, es decir, tenés una pluralidad de valores que ninguno puede ser transportado al ti, ninguno. Porque incluso si vos me hablás del karate de contacto transportado al ti, yo veo lo que es el karate de contacto hoy por hoy y lo que es el irikumi, por ejemplo, que sería, o el kakie, irikumi o kakiri, y no tiene nada que ver. Mientras que uno se pegan, son máquinas de pegarse, en el otro es el momento para pegar una, nada más. Entonces, Mirá, perdóname, ya eso lo está haciendo que sean antagónicos, no. claro, y sigo intentando. Imagínate que soy un cartógrafo moderno, ¿ok? Estoy intentando buscar, hacer el mapa, trazar el mapa de dónde hay puntos de coincidencia y dónde no, y dónde hay espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Europa, en los 80,
la gente de John Blooming, del Kyokushinkai, impulsó una cosa que llamaban el Budo Karate, que ahora eso está casi desaparecido, pero ahora veo que hay, especialmente en América Latina y en América, que viene gente de Shotokan con el mismo nombre, no sé si es un concepto parecido, pero con el mismo nombre del Budo Karate. Este, ¿Eso no te parece que es todavía más una inserción más profunda dentro de lo que vendría a ser el cuerpo filosófico japonés y más lejos de la raíz filosófica del karate? De ponerle el budo antes. Porque ya no es ni do, ¿no? Ya es el budo, ¿no? Es que ya la propia expresión tiene, es una mezcla. Ujú. Ya la propia expresión está mezclada. En Okinawa el budo como tal, no, el bugei se manejaba, o el jutsu, el bugei, o el bujutsu, Mm. como técnica de guerrero. Pero cuando hablas de camino de guerrero, Bien. es una expresión, Es moderna, ¿no? es absolutamente moderna, ¿no? Es como Bushido, ¿no? O sea, el Bushido nace de una novela, por allá por 1898, 99. Una novela que un japonés que era ciudadano norteamericano se puso para escribir de los valores que tenían los samuráis. Ahora, el Bullido es ya te digo, es una creación novelesca, ¿no? Como la de los caballeros andantes del medioevo europeo, Ujú. cantada por los juglares. Pero eso quiere decir que los guerreros no tenían una filosofía, no tenían Sí, la tenían, obviamente que la tenían que tenerla. Pero eso no quiere decir que todos tuvieran la misma filosofía. Supongo yo que cada guerrero en cada clan tendría una filosofía, que constaría de 1 punto, 3 puntos, 5 puntos, 20 puntos, no sé, dependiendo del nivel jerárquico o del nivel cultural que tuviera. Pero por eso te digo, generalmente las practicantes de artes marciales en general, en una época, en nuestros primeros años, fantaseamos demasiado. Mm. Nos podemos quedar con la fantasía o podemos ir suplantando la fantasía por hechos concretos o por lo menos más cercanos a la historia. Y con eso vamos alejando la fantasía. Hay gente que se quedó en la fantasía. Yo creo que la fantasía ayuda en algún momento Mm. también a generar la sinergia de la práctica, ¿no? O sea, soñar que uno es un gran guerrero, por ahí te ayuda al otro día a ir a practicar. Mm. Que si no fuera por eso, no te hubieras. Pero bueno, esos son elementos aleatorios que no tienen un peso específico, ¿no? Lo importante por eso es que filosofía es eso, es el amor por saber, por conocer. Aplicarle a la palabra el correcto sentido es lo más importante. Por eso hablaba hoy de la correcta expresión okinawense contra la mala expresión japonesa. Se, Por- se- se malinterpretan las cosas cuando se quieren transformar y llevar a palabras con otro contenido. Pero entonces yo te pregunto, Sensei, por más que podamos afirmar con cierto grado de autoridad de que el do del budo y de todos los Gendai budo japoneses son una expresión moderna, una expresión filosófica y metodológica moderna, y que también ha sido adoptada en el karate moderno. ¿No tiene ningún tipo de valor desde el punto de vista filosófico o ético el do? Por supuesto que tienen valor. Por supuesto. Sacá el karate de ese contenido. Todas las prácticas marciales en Japón tienen un enorme valor, pero tienen el valor de su propia cultura, de su propia tradición cultural. Llevar el karate de Okinawa, el karate, no puedo decir de Okinawa, para mí el karate es uno solo, que es el de Okinawa,
Después el otro es Karate-Do, es japonés. Llevar el karate a Japón y darle la misma inserción cultural es un error porque no se puede agarrar, no se puede sostener. Es decir, el kendo, para conformar lo que hoy conocemos de kendo, 50 maestros durante 5 años se dieron de palo y en reuniones y de palo de verdad se dieron para formar los kata basados en su tradición. ¿No hubo alguna muerte en ese proceso? No sé, la verdad es, no te lo puedo decir porque no lo sé. Pero se ¿Ah? fueron a las manos, ¿no? Pero varias veces sí hubo. Y bueno, y lo mismo pasó con los maestros del Jiu-Jitsu. En el caso de Jigoro Kano, él se ungió como líder y lo creó punto y aparte. Y en el caso del Aikido de Morihei Ueshiba, bueno, cuando son personas que están tan arriba y tienen tanto poder social o económico, ¿y quién le va a venir a golpear la puerta y decir, no, mirá, esto lo hacíamos hace 200 años? Entonces, por ahí no. El okinawense, el okinawense con tal de sentir, a ver, el okinawense esto también tiene un valor filosófico. El okinawense de campo, el tipo de la villa, el tipo pescador, no tenía mucha injerencia en cuanto a si era japonés o chino o no. Él tenía, de sol a sol tenía que laburar. Entonces, mientras que le alcanzara para sobrevivir él y la familia y la villa, el que sufrió más esto y lo dividió y lo sumergió en un problema sociocultural económico fue el de las clases altas, el que vivía en Yuri. Ese se dividió entre los que querían ser japoneses y hacían todo lo posible por vestirse como japonés, hablar japonés, fueron los primeros que se cortaron la coleta, fueron los que entraron en la era Meiji, pero así, de plano. Entre ellos Funakoshi, por ejemplo. Mm. Después estaban los que querían ser chinos, entonces trataban de viajar a Fuchu y convencer de que los ayudaran y al final no te... Y los del medio, los que, bueno, si somos chinos y somos japoneses. Mm. ¿Ah? Esos que ahora, que ahí decían, si soy chino, y si, bueno, si tengo que ser japonés, soy japonés, hoy son los que dicen, queremos ser Uchinanchu. Mm. ¿Ah? Esos son los que hoy dicen, queremos ser Uchinanchu. Pero los aristocráticos, los aristócratas que quisieron realmente ser japoneses se convirtieron en más japoneses que los japoneses. ¿Ah? Y es triste eso, ¿no? Es triste. Es Claro, triste. porque hay un aspecto que no se habla mucho, es que, por ejemplo, aquí en Dinamarca, Dinamarca estuvo ocupada por Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y ellos tenían, bueno, una resistencia contra la ocupación, una resistencia armada. Y había un movimiento que se llamaba Holger Danske, que se especializaba en ajusticiar a traidores de la patria. Le golpeaban la puerta, decían, no, páncate. Este, y desde la perspectiva de lo que fue la ocupación nazi en Dinamarca en 1941 al 45, si la aplicamos a Okinawa, hay más de uno de estos próceres del karate que hubieran sido ajusticiados como traidores de la patria. Sí, sí, sí. Eh, hay unos cuantos, Unos cuantos, sí. hay unos cuantos. Mm. Eh, lo que pasa es que es bravo pasar de tenerlo todo a no tener nada y no saber Mm. hacer nada. Mm. Porque ya no es no tener nada, sino que tampoco tenían la opción nunca habían pescado, nunca habían labrado, nunca habían cosechado, nunca habían. Entonces, no eran orfebres, no eran. No, se rascaban la oreja todo el día. Entonces, obviamente, no, era bravo aceptar ese cambio tan radical, ¿no? A pesar de que tuvieron 5 o 6 años donde siguieron recibiendo expensas, ¿no? Mm.
sabían que a la corta o a la larga eso se iba a cortar. Se cortó con los samuráis, no se iba a cortar con Okinawa, ¿no? Sabes que teniendo en cuenta las charlas que he tenido contigo y los podcasts, los ocho apuntes que has hecho conmigo y todo, cuando estaba ahora en Okinawa tenía toda esa película muy presente y una de las cosas que observé cuando yo vivía a media cuadra de la Kokusai Dori, me fui caminando hasta el castillo de Yuri, ¿no? Buah, Eh, y pedazo, una de las... sí, pero lo disfruté, porque aparte una de las cosas que iba observando, que cuanto más arriba, cuanto más cerca del castillo, más plata había. Más claro. grandes las casas, más caros los autos, más, ¿no? Que hasta el día de hoy esa estructura socioeconómica sigue vigente. Que vos fijate una cosa, ¿no? Cuando vos vas subiendo hacia el castillo, Mm, cuando vas subiendo, no ya en la parte del castillo, sino justamente en ese trayecto de la Kokuchaidori mm, hacia el Yuriyo, cada tanto ves, hasta acá llega el agua, mm, si hay un tsunami. ¿Seguís? Hasta acá llega el agua. mm. O sea, eso te marcaba el nivel jerárquico. Sabían que en un tsunami los que estaban allá no se iban a ahogar. Exactamente. Cuanto más arriba, más seguro estabas, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta en eso hay la cultura de supervivencia, ¿no? O sea, el poder adquisitivo te permitía tener una opción de supervivencia mayor al que estaba en la costa. Claro, y otra cosa que me llamó sumamente la atención, que incluso me hace acordar, a mí me gusta la historia del Imperio Romano, especialmente la de la República, o sea, la última parte de la República. Y siempre que le preguntas a alguien, nombrame un romano, te dice, yo qué sé, Julio César. Decir, nómbrame otro, y te dice, no sé, Cícero. Marco Antonio, yo qué Marco, sé. exactamente. Y todo lo que te nombra se conocían entre ellos, eran la misma generación, estaban todos se conocían. Este, y me pareció que había un fenómeno más o menos parecido en Okinawa, porque cuando voy a la tumba de Matsumura a prestarle mis respetos, veo que ahí está Hanashiro Chomo. Y Sí, un poquito para... es como que estaban todos ahí, eran... sí, las tumbas de cualquier manera no te dicen mucho porque, salvo algunas específicas que son vas de a ver que familia, tienen ¿no? forma de tortuga, Sí. eh, casi todas fueran reconstruidas, ¿no? Ah, ok. Que fueron Ah, destruidas durante la guerra o algo. sí, sí, fueron destruidas. Entonces, esa que tiene forma de tortuga es porque estaban metidas dentro de un montículo y por ahí ese se salvó y esa quedó, ¿no? Ah, mira. Este, pero sí, la de Chivana, por ejemplo, está en un montículo ahí que eh, la verdad está totalmente descuidada, no sé ahora, pero bueno, Es que la familia de totalmente, Chivana no existe más. sí existe, sí. Ok, Tiene familia, hay familia Chivana. ok. Eh, por ahí, medio lejos, pero hay familia chivana, sí. Este, bueno, por eso te digo, lo de las tumbas es un poco. Pero digo, la generación que nos formó, se conocieron casi todos. Digo, Matsumura conoció a Itosu, Itosu conoció a Funakoshi, Itosu conoció a Chibana. Bueno, porque existe, ¿te acordás que el otro día hablamos de genealogía Eh, y bueno, por ahí no están en la misma genealogía, pero están en la misma línea. sí, por eso. Y a O sea, veces nos olvida. hay un Hay un contacto. contacto, sí. ¿Tá? Yo no creo yo creo que entre las cosas que a Matsumura no le gustaban mucho era justamente esa prepon- pre- esa predisposición que tenía Itosu por ser japonés, ¿no? Mm, claro. Eh, por ahí hay una cosa, porque todo el mundo habla de que, todo el mundo, por algunos historiadores han llegado a la conclusión de que había un tratamiento un poco despectivo de Matsumura hacia Itosu, Mm, ¿no? mm. Y habría que ver, eh, no creo que fuera porque era gordito o porque era bajito. Creo que existían otros Sí, detalles, ¿no? en, Sociales, capaz.
En cambio, los alumnos, no, las líneas que salieron de Itosu, todos apuntan a la conexión con Matsumura, cuando en realidad quizás no fue tan profunda No, no, la no fue, no relación. fue. Fíjate que hay una parte de conocimiento entre Matsumura y Tosu cuando ambos trabajaban en el castillo, ¿no? Mm, ¿Ah? Uno era jefe de guardaespaldas y el otro era un administrativo, que era mm. Itosu, ¿no? Y en ese momento fue, creo que, cuando empieza a practicar Itosu con Matsumura. Pero después hay un quiebre que dura mucho, porque en ese quiebre Itosu tiene dos maestros, ¿no? Hasta que uno le dice, bueno, yo ya no te puedo enseñar más, pero aparte lo que te enseñé está lejos de lo que es el ti. Yo creo que tiene que volver con Matsumura. Cuando vuelve a Matsumura, Matsumura ya muy viejo. Seguro. ¿Ah? Entonces, si bien por alguna razón los sensei, esto me hace acordar a los rabinos, viste que los rabinos a lo largo de la historia, ¿no? Si te gusta la historia, vas a leer que los rabinos no escriben nada, porque si escriben se convierte en ley. Ah, Y yo creo que esto tiene mucho que ver con que los maestros no dejaron claramente un descendiente o una predisposición que dijera, bueno, entonces es el heredero, ¿no? Porque el maestro tenía mucho. Es como decir, en Jesús el alumno predilecto era Juan, pero sin embargo la historia lo pone a Pedro. Ahora, mm. ¿a Pedro lo pone Juan o lo pone Pablo, que fue el verdadero creador del cristianismo? Bueno, no quiero entrar en eso tampoco, pero digo, Pablo fue el Konishi de la cristianidad. y Pablo, y sí, en cierta manera sí, en cierta manera tuvo Mm, mucho que ver, ¿no? mm, Con Ishii, con la actual concepción del karate do japonés, ¿no? mm, Pero lo hizo con muchísimo respeto. mm. Muchísimo Lo hizo Con, respeto, eso es verdad. con muchísimo Mm. respeto, lo hizo con muchísimo respeto. Entonces, Pero, sí, ¿te parece que, porque el gran tema no, la subcorriente que se percibe acá, no es el hecho de que exista el Karate Do bueno, y que viva y que florezca, sino que ha habido una opresión, como un intento de borrar el pasado anterior, eh, de borrar las huellas okinawenses, las raíces del karate. Y eso lo digo yo, que viví toda mi vida del karate japonés. Yo tardé, en nuestra concepción de nuestra identidad, sabíamos que el karate venía de Okinawa, pero era un paréntesis. En sí, realidad sí, empezaba con sí, Funakoshi. con Funakoshi, ¿no? Bueno, es una de las cosas que más me irritaba a mí, ¿no? Cuando yo empecé a hacer, a ver, si filosofía es el amor por saber, yo le he puesto mucha filosofía a toda mi vida, ¿no? Dentro del karate. Cuando empecé a hacer karate okinawense, eh, y decía que era karate okinawense, me miraban como diciendo, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué invento es eso? ¿Qué invento es ese? ¿De dónde viene eso? Eso es Entonces, esa incultura es, fue muy bien programada. O sea, la mejor forma de matar una cultura es ignorarla. Exactamente. ¿Ah? Entonces, obviamente que los japoneses, eh, el profeso la ignoraron y después se convirtió en algo natural, normal. Se Normal. normalizó la mentira. No era una mentira, era simplemente un desconocimiento. Se normalizó la incultura. Bueno, mentira por omisión, podemos decirle, porque no era una construcción real en realidad. ¿Mm? No, ahí está. Ahí está. Es una mentira, eh, eh, entre comillas, ¿no? Mm, Como vos decís, por omisión. Por omisión y por falta de filosofía. Se le mm, dio más importancia a la filosofía que un viejito aportaba al final de cada clase, y estoy hablando específicamente de Funakoshi, con, sus, con su filosofía
porque aparte no se puede negar que Funakoshi era una persona culta que dominaba los principales libros chinos, que eran fundamentales, si se apreciaba de ser culto, y los ponía por delante de su propia cultura como okinawense. Mm. ¿No? Es decir, si hay alguien que desconoció la propia cultura, porque él hablaba de sus maestros y contaba historias de sus maestros, pero no hacía un hincapié profundo en la formación. Por ahí es que yo estoy diciendo una falacia por desconocimiento propio de que Funakoshi no expresó eso, ¿no? Por ahí. O de lo contrario, es tal cual lo estoy diciendo. Él no quiso nunca fundamentar la práctica del karate okinawense, porque si no hubiera dicho, bueno, mis mejores alumnos vayan a Okinawa ahora, vayan a entrenar con fulano, mengano, sultano. Claro, pero aparte, digo, Y nunca propició eso. no, pero aparte técnicamente, lo que es parte de él, con los nuevos nombres japoneses, etcétera, etcétera, no es lo mismo que ya hay un quiebre incluso con lo que hacía Y Itosu, aparte, ¿no? sí, y aparte se apoya también muy bien en el hecho que otros maestros que fueron, como por ejemplo eh, Miyagi Choyun, Mm. también dice, bueno, vamos a cambiar los nombres de los kata, vamos a crear kata, vamos a cambiarle los nombres, todos vamos a poner nombres japoneses. Entonces, bueno, si hay otro más que me apoya, seguimos. Es como que había un movimiento, digo, incluso releyendo el libro de Toyama Kanken, donde prácticamente que deifica a Itosu, prácticamente que es un semidios, incluso pensando en la experiencia china que tuvo Toyama Kanken, que estuvo viviendo en Taiwán, etcétera, etcétera. Pero está claro que Toyama Kanken. Pero mirá que Taiwán no es Fuchu, ¿eh? No, 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 ya sé. Incluso estuvo en Taiwán porque estaba bajo ocupación japonesa. Digo, pero estaba completamente jugado al proyecto japonés. Pero completamente jugado al Sí, sí, proyecto sí, japonés. sí, sí, sí. Y bueno, y de ahí para acá, olvídate, ya eran japoneses absolutamente todo. Yo me pregunto si Funakoshi le hubiera dicho a Otsuka, vaya y esté un año entrenando en Okinawa, y después venga si Otsuka no lo hubiera hecho. Yo me supongo que sí, porque Yo Ozuka me era supongo un que sí. buscador. Y si lo hubiera dicho a otro también. Con Ishii, por ejemplo, era otro que hubiera salido, me parece. Con esto lo podía haber hecho sin necesidad, porque él practicó con todos los okinawenses. Si él hubiera tenido intencionalidad, lo podía haber hecho. Simplemente que creo que le apostó todas las fichas a hacer un karate japonés y punto. Pero también creo que la gran diferencia es que el, el karate okinawense y la filosofía del karate okinawense es personal por definición. Entonces no hay estructura, o no había estructuras organizativas No, del otro no lado. me acuerdo. No había. Y la filosofía es personal. Pero, pero había una diferencia técnica ostensible. Ah, totalmente, totalmente. Digo, Entonces, si vos hubieras querido, hubieras podido por lo menos partir de la base de la práctica, ¿no? Después llegarías o no a la parte, a las conjeturas filosóficas, pero por lo menos la parte práctica creo que. Incluso lo que pasa que es esto, por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, sobre todo si no tenés fundamento. Ahora, si tenés fundamentos, igual tenés que tener cuidado, pero está basado en fundamento. Si yo soy un mediocre, que lo soy, pero con una mente abierta. Yo soy un mediocre con mente abierta en algunas cosas, en algunas cosas. Y entonces no quiero que otros de mis alumnos vean la excelencia que otros practicantes como yo tienen. Evito. No, no, vos no vayas ni mm. o sea, yo digo que yo no voy a ningún otro lado ahora, a mi edad, a los 65 años, digo, yo no tengo interés en ir a ningún otro lado, a mirar nada. Creo que he visto demasiado ya. Pero te pasaste de trotamundo. Pero si mis alumnos vienen y me dicen, porque queremos ir a practicar, pero mi hijo, vaya. Vaya. ¿No? Entonces, esa es
Eso creo que es lo que no quiso ni Funakoshi ni ningún otro. ¿Por qué? Porque si vos ponés como primera persona en un país como hizo Miyagi con Yamaguchi, no le dijo primero, yo me voy a ir para Okinawa, venga usted conmigo, entrene conmigo en Okinawa y con mis alumnos de Okinawa. Nunca lo hizo. No. Prefirió dejar a alguien, y a mí me cuesta decir, ¿y cómo? Estuvo 2 veces Choyun Miyagi en Okinawa. La vez que estuvo más, estuvo 6 meses. Y ya dejó un sucesor que nunca estuvo en Okinawa. Mm. Esas son las cosas que no me. Que históricamente son así, por otro lado, que cualquiera puede agarrar un libro de historia y ver la biografía de un fulano de Mengano. Hoy por hoy, Lo que pasa es que nosotros ¿cómo pensamos, nadie cuestiona ese tipo de cosas? ¿Cómo nadie hay que cuestionar? En esta vida hay que cuestionarlo todo, todo. Yo me tengo que cuestionar también. lo que pasa es que nosotros creo que en el karate tenemos una tendencia que es una falacia digo, automática, es que partimos de la infalibilidad de los maestros. Y yo cuando, por ejemplo, en el caso histórico que me estás nombrando, yo veo una persona que apostó fuerte a un proyecto y después se desilusionó. Dijo, ¿saben lo que? Me voy para casa y chao. Y dejó todo como estaba. Sí, yo creo que la Segunda Guerra Mundial lo desilusionó, Mm. porque murieron sus principales alumnos, murieron sus hijos. Yo Y, creo que, yo creo que, yo y creo usaron que Okinawa como lo mató escudo. la guerra. Y usaron Okinawa como escudo. Podrían haber muerto muchísimos menos okinawenses. Pero obviamente. En primer lugar, que Okinawa no tendría que haber sido un campo de batalla bajo ningún concepto, porque no era un lugar que estaba equipado para soportar un ataque. No estaba equipado para soportar un ataque. Y la gente no estaba hecha para pelear tampoco. Mm. No estaba hecha para pelear con armas. Y vos estuviste en el Museo de la Paz, ¿no? Sí, sí. Y me ¿Vos partió viste el las armas? corazón. ¿Vos viste las armas que tenían los okinawenses que le Sí. daban? Lo mandaban a la. Rifle sin caño. Era la culata nada más. No, no. Era algo que no tenía, que era. El genocidio en Okinawa fue doble, porque Leíste la carta del almirante, el que estaba a cargo de toda la. No, esa no la leí. Ah, Se bueno. me pasó. Ahí él le dirige una carta al emperador diciendo de que el Japón tenía una deuda de por vida con Okinawa, por lo que le habían hecho. Sí, claro. Es que el genocidio fue doble, porque primero que los japoneses la mandaron a la muerte a Okinawa, así como carne de cañón, y después los norteamericanos que le dieron como quien lava y no tuerce, Sí. pero así. Pero Bueno, creo que de todas maneras, dentro de lo que es, lo que nos llegó hasta nosotros, más allá de todo eso, creo que los maestros, aquellos que nosotros venerábamos como seres perfectos y semidioses, esas fuerzas los malearon, los formaron y fue imposible para todos y cada uno de ellos mantener una línea única. Y pienso que a veces queda en evidencia eso. Lo que pasa es que esas volvemos al descuelgues que principio. quedaron. Yo creo que acá volvemos otra vez al principio de la conversación. El elemento fundamental para generar una filosofía es una de las cosas sobre las que se deben mover todas las virtudes, que es la humildad. Yo creo que, voy a volver a poner a Funakoshi, no crean que yo me estoy ensañando con él. Lo pongo a él como ejemplo, pero baje en genérico a todos los maestros que fueron a Okinawa, todos los okinawenses que fueron a enseñar a Japón. Perdieron el grado de humildad que dice que hay que anteponer a uno mismo los valores que arrastra. Mm. Si vos arrastrás, llevás valores importantes, tenés que anteponerlo a tus intereses. Esa es la humildad. No solamente alcanza con hablar de humildad. Y para todas las demás virtudes que se
constantemente se hablan las virtudes del samurái, las virtudes del karateka, las virtudes de... El primer elemento a través del cual se van a generar todas las demás virtudes es la humildad. Y eso, Sensei, es a lo que yo apunto cuando digo que muchos de los maestros que nos formaron no tuvieron la fuerza Humildad. para mantener esa humildad. Que en algún momento tuvieron que doblar la rodilla por otras cosas, por un pedazo de pan o lo que sea. No me voy a poner yo a juzgar, pero no pudieron mantenerlo. Sí, o porque las luces, viste que las luces del bequelote te iluminan demasiado, viste que las luces del escenario, cuando se prenden, te hacen ser otro, viste. Empezás a representar un personaje. Y yo creo que muchos representaron un personaje que en realidad no eran, ¿no? Claro. Y entonces, bajo esa égida, hablar de filosofía es muy complejo porque por la propia definición de la palabra, ¿no? Es el amor a la búsqueda, y la búsqueda es la búsqueda de la verdad. No la Y, búsqueda de un concepto no, no, fabricado. no, es la amplitud de la búsqueda, ¿no? Entonces, eh, si tuviera que definir la filosofía de la práctica, yo diría Suhari. ¿Ah? Y si tuviera que definir la filosofía del karate, diría solamente Ti. Bueno. ¿Ah? No, no, no. Todo lo demás, como el camino de la iluminación del puño que emana del vacuo, es una parafernaria de palabras casi impronunciables como un trabalengua que terminan en el vacuo, en el vacío, ¿no? Porque vacuo es vacío, ¿no? Y la vacuidad y el vaciarse es una actitud diaria que todos los seres humanos nos hacemos. Nos vaciamos entre la noche y el día, en la parte del sueño, nos vaciamos de tensiones para que al otro día podamos andar, porque si no, nos explotaría la cabeza. Si el sueño no fuera ese momento de vacío, no podríamos soportar 2 días por todo Exactamente. lo que asimilamos durante el día, aunque no nos demos cuenta. ¿Ah? Y bueno, entonces creo que ya nos pasamos estamos por la horita y 20. Este, espero que la audiencia pueda resumir lo que dijo Sensei, sacarlo en limpio. eh, Y que Creo pregunten. y que pregunten también, que manden preguntas. También les sugiero a la audiencia que realmente escuche lo que dice Sensei, porque no estamos hablando mal de nadie. Estamos constatando las realidades históricas. Después los valores que les podamos poner son otros, ¿no? Como por eso le pregunté yo a Sensei, pero el karate do no tiene, el do no tiene valores. Sensei me dice, sí, por supuesto que los tiene. No estamos negando una realidad, estamos apuntando a una realidad. Exacto. Digo, eh, no podemos, yo no puedo poner en una misma bolsa al karate que al karate do, o al budo karate, o como quieran llamarlo. Para mí existe solamente una forma, que es el karate de Okinawa. Entonces, pero eso es para mí, para Gerardo Alves, para mí. Y yo hablo en función y me hago responsable de mis palabras, eh, por lo tanto, hablo de esa manera. Pero lo hago también, o sea, yo siempre digo, yo acepto todas las críticas, y sobre todo, si vienen fundamentadas, porque una crítica en vacío, por lo que a mí me parece, es lo mismo, es palabra contra palabra. Ahora, todo lo que se fundamenta, yo eso lo valoro mucho. Bueno, entonces instamos a la audiencia a dejarnos preguntas en las redes sociales o en la página de Spotify del podcast, que nos dejen las preguntas y Sensei las responderá. Por supuesto que sí. Bueno, Nada, entonces, muchas gracias. Gambate Kudasai. Gambate Kudasai, me ganaste. Te gané, sí.